Estar analizando en la tarde del día de hoy. ¿Amén? Apocalipsis capítulo 2 y versículo 10. Y mientras tú buscas esa cita, yo quiero que tú recuerdes cuál es el propósito de ese texto en el cual se nos da a entender que tenemos armas poderosas en Dios, porque dice que son para destrucción de fortalezas, ¿amén? De argumentos, de altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Entonces, una fortaleza es un pensamiento empedernido en la vida de las personas o en tu propia vida, el cual se ha hecho tan fuerte que es muy difícil removerlo. Y al tener ese pensamiento tan agarrado fuertemente, hermano, nos lleva a unas conductas inapropiadas, inadecuadas y no agradables delante de Dios. Esas son las fortalezas que hay que derribar, amén, para ser agradables delante de Dios. Entonces, Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Está hablando el Señor Jesucristo a una iglesia del Asia Menor llamada Esmirna. Y le dice en el verso 10, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo, ahí está el enemigo de nuestra milicia. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Puedes tomar tu lugar, por favor. En el contexto de ese versículo, hermanos, dice el Señor Jesucristo a la iglesia de Esmirna: quiero que sepas, iglesia de Esmirna, quiero que sepas que el diablo te va a meter el pie, que el diablo te va a poner en aprietos, que el diablo yo le he permitido, porque déjame decirte que toda obra de Satanás no ocurre sin que Dios lo permita. Si Dios dice no, aunque el diablo brinque, aunque el diablo grite, aunque el diablo quiera, él no puede hacer nada en tu contra, si no es todo permitido por la voluntad de Dios. Amén. Entonces el Señor le dice, quiero que sepas, iglesia de Esmirna, que vas a pasar por días difíciles. Dice, por 10 días Satanás echará a alguno de vosotros en la cárcel. Pero luego dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Por lo tanto, amados hermanos, el arma que nosotros vamos a estudiar el día de hoy, poderosa en Dios para derribar fortalezas, pensamientos empedernidos, los cuales llevan a conductas inapropiadas y desagradables delante de Dios, es la fidelidad. Amén, hermano. Amén. La fidelidad. Fíjate, dice la Escritura, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. ¿Qué es la fidelidad, hermano? ¿Cómo pudiéramos definir la palabra fidelidad? ¿Qué quiere decir ser fiel? Constante. Constante. ¿Qué más puede ser fiel? Apegado. ¿Qué más pudiéramos definir, hermano? Usted puede ser constante, no fallar ningún culto aquí a la iglesia, pero eso no le garantiza que usted esté siendo fiel delante de Dios. A lo mejor está siendo fiel a la asistencia a la iglesia. Amén. Nosotros tenemos que entender y comprender cuál es la definición correcta de la fidelidad, porque es el arma que nosotros vamos a estar analizando el día de hoy. ¿Cómo la fidelidad, hermano, puede derribar fortalezas? Bueno, yo quisiera que meditáramos un poquito en la definición o en una definición de lo que es fidelidad. ¿Sí? Fíjate, la fidelidad es la virtud, cualidad o capacidad, como la quieras ver. Es la virtud, cualidad o capacidad que se tiene para mantenerse apegado a un mandato, ordenanza, determinación o compromiso. Fíjate, o compromiso. Es la capacidad que se tiene para mantenerse apegado a esa ordenanza, mandato o compromiso de manera leal. Esa es la definición de fidelidad, de manera leal. Amén. Cuando tú te casas, hermano, y haces tus votos, ¿qué es lo que estás prometiendo en esos votos? Fidelidad. Y que no es otra cosa más que tú decirle a tu compañero, ¿sabes qué? Yo te prometo que yo me voy a esforzar por ser leal al compromiso que yo estoy adquiriendo contigo. Y eso inspira a la otra persona que yo también me comprometo a lo mismo. Así que fíjate nuevamente la definición. Es la virtud, cualidad o capacidad que se tiene para mantenerse apegado a un mandato, ordenanza, determinación o compromiso de manera leal y comprometida sin modificación en cuanto al paso del tiempo. Amén. Fíjate bien. Sin que haya modificación alguna en cuanto al paso del tiempo.
vuelvo otra vez a los matrimonios. ¿Qué ocurre cuando te casas, cuando estás recién casado? Andas con todos colores de rosa, andas con un ánimo que todo el tiempo quieres pichar. Pasan 15 años y cuando ella te pide que le pilles algo, pues cómpratelo tú. 15 en 5. En 5. Siguiente año. Deberían de replantearse lo que es el matrimonio, que es lo han comprendido totalmente. ¿Ven? Entonces, el paso del tiempo pareciera ser un elemento, un factor, como que ablanda el compromiso que yo adquirí. ¿Quién dijo eso? Dios tiene un compromiso con nosotros, ¿o no? Amén. Cuando Él nos ha aceptado como sus hijos, Él adquirió un compromiso. Yo voy a ser tu padre. Dígame si ha disminuido el compromiso de Él con el paso de los años. Nunca. Él no disminuye su estándar de fidelidad ante nosotros. De hecho, la Biblia dice que si nosotros fuéramos infieles, ¿qué dice la Biblia? Él permanece fiel. Así que Él no cambia por el tiempo, ni tampoco cambia de acuerdo a las circunstancias, ni a nuestro comportamiento. Porque si fuera por nuestro comportamiento, ¿desde cuándo ya le hubiéramos dado motivos a Dios para que dejara de ser fiel hacia nosotros? Pero no lo es. Amén. Por lo tanto, la fidelidad no es un elemento que se modifique, que se cambie o que se justifique la pérdida de ella con el paso del tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es de entrada lo que es la fidelidad. Ahora, ¿a Dios le agrada la fidelidad? ¿A Dios le gusta la fidelidad? Salmo 31, versículo 23. Leámoslos rápidamente. ¿Cómo Dios testifica que a Él le agrada la fidelidad? Y la estoy tomando porque vamos a hablar de ella como una arma que nos ayuda a derribar fortalezas. 31:23. Dice el Salmo de la siguiente manera: amad a Jehová, todos vosotros sus santos. Ahí te hablan, hermano. Todos sus santos. A los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. Pero dice, a los fieles guarda Jehová. A Él le agrada la fidelidad. A Él le agrada que tú seas un hombre o una mujer de palabra. Un hombre o una mujer de determinación. Un hombre o una mujer de constancia. Por eso dice, a los fieles guarda el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a Dios le agrada la fidelidad. Es un deleite para Él ver personas fieles. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 35. Es otro ejemplo donde habla de la fidelidad como agrado delante de Dios. Hoy vamos a leer mucho, hermano. De una vez les digo. Primera de Samuel, capítulo 2 y versículo 35. Dice de la siguiente manera: y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Es palabra que Dios habló, hermano. Cuando el sacerdote era Elí, ¿se acuerda del sacerdote Elí? El cual tenía unos hijos que también ejercían el sacerdocio, pero eran unos hijos infieles completamente. Unos hijos que robaban, hermano, de las ofrendas de Dios. Unos hijos que no les agradaba buscar de Dios. Dice la Biblia que ni siquiera le conocían. Fíjate, es como si habláramos de un pastor, un predicador, que hace ese trabajo, pero no conoce a Dios. Es algo como que no es muy congruente. Así eran los hijos de Elí. Hasta que Dios se cansó y Dios le dice a Elí, le dice en el versículo 35, yo me suscitaré un sacerdote fiel. No es que yo quiera nada más una persona que cumpla con la operación que yo le indico. No, yo quiero que lo haga, pero quiero que lo haga de una manera fiel, que lo haga de corazón, que sepa y valore que soy yo el que está detrás de todas las cosas. Amén. Amén. No soy cualquier cosa, dice Dios. No soy cualquier persona, dice Dios, como para que solamente tú o cualquiera se sientan bien por cumplir delante de mí. No, yo quiero que tú las cosas que hagas, las hagas dentro del círculo de una fidelidad. Dice, yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme. Hermano, Dios es un Dios que paga. Dios es un Dios que así como demanda, así también Él paga. Dice, yo le haré a Él casa firme. Entonces, en este versículo, amados hermanos, con esto donde basta, para que ustedes y yo sepamos que a Dios es un Dios que le agrada la fidelidad. Es una cualidad que Él espera ver en nuestras vidas.
Amén. ¿A ti vamos bien? Amén. A Dios le agrada la fidelidad en las personas. Ahora, la siguiente pregunta, quizás la más importante, ¿y cómo puedo yo lograr? ¿Cómo puedo hacer para que de mi vida surja esta fidelidad? ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, la palabra de Dios tiene la respuesta para tus preguntas. Me gustaría que fueras a Malaquías. Busca Malaquías, hermano. Es el último libro del Antiguo Testamento. Y busca el capítulo 2 y tú vas a encontrar la receta para que tú seas una persona fiel. La receta de cómo Dios trabaja para que la fidelidad surja en tu vida, nazca en tu vida, crezca, se desarrolle en tu vida. Malaquías capítulo 2 y vamos a leer del versículo 4 al versículo 6. Amén. Amén. Malaquías 2, 4, 6. Dice, y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hasta aquí hago un paréntesis. ¿Alguien sabe quién era Leví? Para entender. Un hijo de Jacob. ¿Alguien sabe por qué era particular Leví? ¿Por qué fue especial Leví? ¿Qué tiene de especial Leví como para mencionarlo aquí muchos años después? Estamos en Malaquías, no en Génesis. Muy bien. Fíjese, Leví era el padre de todos los que Dios eligió para que tuvieran a su cargo el sacerdocio en la casa del Señor. Amén. Todos los que eran sacerdotes venían de la familia de Leví. Todos los músicos, hermano. Todos los que ministraban la alabanza. Todos los que en el desierto transportaban el tabernáculo. Todos eran de la descendencia de Leví. Entonces ahí es a donde Dios se quiere referir en esta porción cuando menciona a Leví. Dice el versículo 5. Mi pacto con él, fíjate, Dios hizo un pacto con él cuando lo llamó, así como Dios hace un pacto con cada uno de nosotros cuando te llama a su camino. Dice, mi pacto con él fue de vida y de paz. Dice, las cuales cosas yo le di, esa vida y esa paz. Dice, yo se las di a él para que me temiera y tuvo temor delante de mí y delante de mi nombre estuvo humillado. Fíjate lo que dice este versículo. Dios pone como ejemplo a Leví. Y dice, yo lo llamé para que él fuera, tuvo un pacto con él para que él y su familia y su descendencia fueran mis sacerdotes, fueran mis ministros. Y dice, yo le di a él dos cosas. Lo vuelvo a leer. Dice, mi pacto con él fue de vida y de paz. Y dice, las cuales cosas yo le di. O sea, Dios, hermano, cuando llamó a Leví, trajo una paz increíble a su vida. Amén. Trajo vida a su vida. Trajo ánimo. Trajo bendición. Dime una cosa, ¿no ha hecho Dios en tu vida así también? ¿Desde que Él te llamó? Y entonces dice, las cuales cosas yo le di, dice, yo me porté con él, tan bien con él, para que él me temiera. Amén, hermanos. O sea, la manera en la que nace la fidelidad en nuestras vidas es cuando tú alcanzas a reconocer el comportamiento de Dios hacia tu vida. Cuando tú eres consciente de lo que Dios te ha dado, cuando tú eres consciente de cómo Dios ha obrado en tu vida, de cómo Dios ha desplegado su misericordia a favor tuyo, de cómo Dios no te ha tomado en cuenta tu mala manera de vivir, sino sin embargo te sigue otorgando un día tras día de un nuevo despertar. Dios nos pudiera decir a nosotros, hey, fulano, las cuales cosas yo te di a ti para que tú me temieras. Esa es la raíz de cómo nace, hermano, la fidelidad en nuestras vidas. Cuando tú alcanzas a comprender lo bueno que ha sido Dios en tu vida. ¿Cuántos alcanzan a comprender que Dios ha sido bueno en tu vida? De los que están en este lugar. ¿Cuántos? Aleluya. Todos deberíamos levantar la mano y decir, aunque yo haya cosas que no he recibido de Dios como yo las quiero recibir, eso no quiere decir que Dios no haya sido bueno en mi vida. Dios ha sido bueno en mi vida. Amén. Por eso dice Jehová, dice, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y mira el efecto. Mira los propósitos de Dios. Dice, y tuvo temor delante de mí. ¿Funcionó o no funcionó, hermano, la estrategia de Dios?
Funcionó en la vida de Leví, porque él dice, tuvo temor delante de mí y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Ahora ve los resultados de la fidelidad. Primero Dios, hermano, gana el corazón de la persona. ¿Cómo Dios gana el corazón de la persona? Haciéndole ver cuán bueno Dios ha sido con él. Cuán bueno Dios ha sido con él sin importar nada de su pasado, nada de su trasfondo, nada de tal vez su negativa a buscar de Dios. Dios dice, aunque tú no me ames, dice Dios, con un amor eterno, yo te he amado y te he prolongado mi misericordia. Amén. Cuando el hombre o la mujer alcanzan a ser sensibles a esta verdad, ¿sabe qué respuesta es la que el hombre o la mujer da delante de Dios? Una respuesta de humillación. Y le dice, Señor, yo no sabía lo bueno que tú hayas sido conmigo. Amén. Yo no había reconocido la misericordia y la bondad en mi vida, pero hoy la reconozco. Hoy hago a un lado un poquito mi dureza y mi incredulidad y reconozco tu bondad todo el tiempo hacia mi vida. Y entonces ahí empieza a nacer en tu corazón esta cualidad de la fidelidad. Porque tú quieres responderle a Dios como Él ha obrado en tu vida. No dice, hermano, la misma gente del mundo, no dice un dicho en el cual dice amor con amor se paga. No dice eso. No dice que cuando alguien se porta bien contigo, tú debes de portarte bien con él. La misma gente que no tiene conocimiento de Dios reconoce que esta es la forma de surgir la fidelidad en la vida de las personas. Cuando tú alcanzas a comprender el beneficio o la bondad de alguien hacia tu vida. ¿Cómo te sientes, hermano, cuando alguien se acerca a tu vida con interés en tu vida y te dice, yo te ayudo? ¿Cómo te sientes con respecto a esa persona? Aparte de contento, aparte de qué bueno que lo hizo, ¿tú cómo te sientes hacia esa persona? Agradecida. Agradecida, pero no me digas que no te sientes también comprometida. Que cuando esa persona esté pasando lo mismo que tú estás pasando, tú quieres decir, quiero ser el primero que esté ahí cuando tú necesites de una ayuda. ¿Por qué te sientes así? Porque lo que esa persona hizo a favor tuyo parece como si te obligara. Amén. Amén. Como si te motivara, incentivara para tú estar ahí al pie del cañón cuando ella necesite de ti. Bueno, eso es lo que dice en estos versículos que Dios hizo con Leví. Yo le di un pacto, dice, de vida y de paz, las cuales cosas le di para que él temiera, para que él anduviera humillado delante de mí. ¿Y sabe qué lo logró? Entonces Dios, hermano, para generar la fidelidad que a Él le agrada en nuestras vidas, Él, mi amado hermano, Él primero presenta su buen rostro delante de ti. Y te dice, este soy yo, este es el Dios que te ama, este es el Dios que vela por ti, este es el Dios que cuida de ti. Amén. Ese soy yo. Amén. Y entonces tu reacción y la mía natural tiene que ser, yo quiero ser fiel delante de ti. Sé que me va a ser difícil, pero quiero serlo, al menos de mi voluntad quiero ser. Amén, hermano. Amén, aleluya. Entonces, así es como nace, y así es como se cultiva, y así es como se anda en fidelidad delante de Dios, recordando todo el tiempo lo bueno que Dios ha sido para nuestras vidas. ¿De cuántos Dios ha sido bueno? De ustedes. ¿Cuántos recuerdan la bondad de Dios en sus vidas? Amén. ¿Cuántos recuerdan lo que Dios hizo hace 5 años, hace 10 años? ¿De dónde le sacó el Señor? Esa es la bondad que Dios ha hecho. Gracias. ¿Y por qué el recuerdo debe estar fresco en nuestras vidas? Porque eso va a provocar que usted y yo vivamos unas vidas en fidelidad delante de Dios. ¿Qué pasa cuando me olvido, hermano, de lo que Dios ha hecho en mi vida? Somos malagradecidos. Somos malagradecidos. Cuando me olvido de dónde Dios me sacó, cuando me olvido de lo que Dios ha hecho por mí, mi vida empieza a bajar los estándares de querer agradar a Dios. Mi vida empieza a bajar los estándares de querer serle agradable a sus ojos y empiezo a vivir una vida como a mí mejor me parece que me plazca. Y ya la fidelidad ya se perdió, ya se fue a los suelos. Amén. Por lo tanto, es bueno todo el tiempo recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien, hermano? Bueno, ahora, nosotros estamos viendo lo que es la definición, el cómo nace la fidelidad, el cómo se cultiva la fidelidad, ya lo vimos. Pero acuérdate que nosotros estamos hablando de la fidelidad como una arma. Una arma que nos ayuda a derribar fortalezas. ¿Cómo puede la fidelidad, o cómo puede mi fidelidad, o tu fidelidad ser una arma que derriba fortalezas? Entonces vamos a ponernos otra vez como el punto pasado,
ejemplificativos. Vamos a ver ejemplos en la palabra de Dios. ¿Cómo es que la fidelidad puede derrumbar, hermano? Fortalezas, patrones de conducta, durezas y por lo tanto consecuencias. Porque tú sabes, una fortaleza, ahí está, te lleva a consecuencias. Por ejemplo, quiero que vayamos nuevamente al primer libro de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 3, verso 1. Hay un detalle bien interesante en el verso 1. Y luego nos vamos a brincar unos versos más adelante. ¿Lo tienes? Primera de Samuel, capítulo 3, verso 1. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Elí era el sacerdote de ese día, de ese tiempo. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Ese es el detalle que quiero que veamos. Dice, la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. La presencia de Dios no se hacía evidente. ¿Por qué, mis hermanos? Según la historia de Elí, según la historia de sus hijos. ¿Por qué no era muy frecuente que Dios les visitara en el templo? ¿Por qué, hermano? Por la desobediencia y la mala manera de administrar de los hijos de Elí, teniendo en muy poco la presencia de Dios. Teniendo en muy poco el nombre de Dios. De hecho, si leyéramos toda la historia, hay un momento en que Elí los confronta y les dice, no, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo de ustedes. Porque el pueblo dice que ustedes se acuestan, incluso con las mujeres que están aquí en el templo, ustedes se acuestan con ellos. No es buena fama eso. Entonces, esta actitud de los hijos de Elí, pecaminosa, hermano, había hecho que la presencia de Dios se retirara y cada vez fuera menos presencial en el templo. Imagínate, es como correr a Dios de su propio templo. ¿Te imaginas eso? Echar las patadas de su propio templo donde Él se manifiesta. Pero esto ocurrió por la actitud desagradable de los hijos de Elí. Por lo tanto, esta podemos verla como la fortaleza, el patrón negativo que hacía que la presencia de Dios no estuviera ahí. ¿A ti te gustaría que Dios se alejara de tu vida? ¿Que la presencia de Dios no la pudieras tú sentir en tu corazón? ¿Te gustaría vivir una vida sin la dirección de Dios? Sin hacerte sentir llorar de gozo, llorar de alegría, llorar de saber que Él está a tu lado en los momentos difíciles. Pues no, yo creo que a nadie nos gustaría una vida así. Pero en eso Dios levantó al joven Samuel. Dice el versículo 1, el joven Samuel era muy joven todavía. Amén. Y lo empezó a tratar y empezó a hablar con él. Y nosotros nos vamos hasta el versículo de ese mismo capítulo, pero bríncate hasta el versículo 19. Y dice, y Samuel creció, porque era un joven. Amén. Y Samuel creció y Jehová estaba con él. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era, ¿qué, hermano? Fiel. Era fiel. Ahí está la cualidad y el arma que nosotros estamos hablando el día de hoy. Todo el pueblo reconoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y ahora nota el siguiente versículo. Y Jehová volvió a aparecer en Silo. Amén. ¿Qué es lo que ocurrió? Que la presencia de Dios que se había retirado de ellos empezó a regresar nuevamente al templo, a la casa de Dios. Ese versículo termina diciendo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Entonces, la fidelidad de este jovencito, como Eric, por decirlo así, como estos jovencitos que están aquí a esta edad, para que ninguno menosprecie su edad. La fidelidad de un jovencito como Samuel derribó la fortaleza de la ausencia de Dios no presencial ahí. La fidelidad hizo que nuevamente, hermano, la presencia de Dios volviera a estar en el templo. Que Dios volviera a acercarse a su pueblo, cosa que estaba totalmente distanciada. ¿Por qué ocurrió eso? Por la fidelidad del joven Samuel. Entonces te das cuenta cómo, hermano, tu fidelidad puede hacer que si Dios en alguna manera se ha retirado por tu conducta pecaminosa, esa es la fortaleza, la conducta pecaminosa que hace que Dios tenga que retirarse, la fidelidad como arma, hermano, en tu vida puede hacer que Dios vuelva nuevamente a hacerse cercano en tu vida. Es que yo tengo mucho que no siento la presencia de Dios. Bueno, empieza a ser fiel delante de Dios y esa fidelidad tuya va a volver a atraer a Dios,
nuevamente a que tú lo sientas, hermano. A que tú llores nuevamente y no me digas que no han sentido algunos de ustedes. Yo lo he sentido lo que es la frialdad espiritual. ¿Sí sabes lo que es la frialdad espiritual? Me alejo del Señor y dejo de sentir su gozo, su presencia, su compañía, su fortaleza, su paz. Amén. Todo me empieza a dar temor, claro, porque mi conducta pecaminosa ya se hizo una fortaleza y entonces Dios se ha retirado de mí. Amén. Pero hermano, la fidelidad en este versículo me da muestra de que Dios puede nuevamente acercarse. Amén. Este jovencito fue una muestra de eso. Entonces la fidelidad, ahí lo estamos viendo como una arma que puede derrumbar fortalezas. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Otro ejemplo, hermano, en la vida de Daniel. En la vida de Daniel. Busque Daniel, capítulo 6. Antiguo Testamento todavía. Está el libro de Ezequiel y luego se encuentra el libro de Daniel. Busque el capítulo 6. Y vamos a leer nosotros versículo 4 y versículo 5. ¿Lo tiene? Amén. Daniel, capítulo 6, verso 4, verso 5. Dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Bueno, ¿quién era Daniel? ¿Quién era Daniel? Era un hombre de Dios. Amén. Era un hombre de Dios que desde joven había sido llevado desde Jerusalén hasta Babilonia. Y había sido entrenado por Nabucodonosor. Y había sido hallado inteligente, tanto que Nabucodonosor lo dijo, yo quiero que tú estés en mi gobierno. ¿Quién no quiere tener, hermano, en su gobierno, en su equipo de trabajo, en su equipo de escuela, gente capaz? En su círculo de amistad, gente capaz. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, el rey dijo, Daniel, era un extenso dominio el que el rey dominaba, hermano. Dice ahí 120 provincias de todo el imperio. Y dijo, voy a poner a uno que me dé cuentas por cada provincia. Y tenía 120 gobernadores. Pero de esos 120 dijo, voy a tener 3 sátrapas. O sea, 3 que estén por encima de los gobernadores. O sea, hay cuenta que cada 40 gobernadores les van a dar reportes a cada uno de estos sátrapas. El rey era inteligente, tenía su reinado de manera escalonada, jerarquizada. Decía, yo soy el de mero arriba. Y esos 3 me van a pasar a mí los reportes. Bueno, Daniel era uno de esos 3. ¿Amén? Versículo 3, fíjate lo que dice. Pero lo puso ahí porque le interpretó un sueño. A raíz de eso empezó a ver que Daniel era un hombre diferente. Amén. Fíjate lo que dice el versículo 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernantes. O sea, Daniel mismo era superior que los 120 y que sus otros 2 compañeros que eran sátrapas. O sea, Daniel estaba por encima. Amén. Ahora, esto generó en los gobernantes un espíritu de envidia, un espíritu de coraje hacia Daniel. ¿Cómo es que este hombre que ni siquiera es de nuestra nación fue traído como esclavo? Y siendo esclavo, ¿cómo ves que él está escalando peldaños y está más arriba de nosotros y es más inteligente que nosotros? Dijeron, no, señor, tenemos que hacer algo en su contra. Y fíjate lo que dice el versículo que leímos, versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo concerniente o en lo relacionado al reino. O sea, le empezaron a buscar a Daniel, a ver, tráeme su bitácora de ingresos y egresos, a ver si no está robando, sustrayendo. ¿Y sabe qué? Vieron en la bitácora de Daniel que todo estaba tachable, en orden. A ver, tráiganme los permisos de gobernación. A ver si no le están dando un moche por un lado y Daniel está dando permisos por otro lado. ¿Y sabe qué buscaron? Y hallaron, perdón, ¿qué hallaron? Que todo estaba en orden. Y de cada cosa que le buscaban a Daniel en su manera de administrar, por eso dice, en lo relacionado al reino, no le hallaban lugar. Hermano, qué bonito es la vida de un cristiano. Cuando le buscan, y le buscan, y le buscan, ¿y saben qué? No le encuentran nada. Porque no da pie, hermano, para que el nombre de su Dios sea blasfemado. ¿Usted cree que Daniel estaba guardando más su nombre o el nombre de su Dios? Él estaba preocupado por el nombre de su Dios. Yo no quiero hacer nada que deshonre al nombre de mi Dios. ¿Amén? Y fíjate, dice
Dice, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Ahí está la fidelidad. ¿Cuál es el ataque a Daniel? ¿Cuál es el arma de ataque a Daniel? La calumnia. Vamos a calumniarlo, vamos a buscarle una manera de cual quitarlo de donde el rey le ha puesto. ¿Cómo se defendió Daniel? ¿Con argumentos? Daniel decía, no, yo no estoy robando. Daniel se ponía a pleitear con ellos, dígame. ¿Así se defendía Daniel? No, ¿cómo se defendía Daniel? Daniel se defendía con su integridad, con su fidelidad, con su manera de desenvolver el puesto en el que el rey le había puesto. Esa era la manera en que Daniel se defendía. ¿No tenía Daniel qué? Decir ni siquiera una sola palabra, porque él estaba utilizando el arma que nosotros estamos hablando hoy. ¿Cuál arma? La fidelidad. Era fiel en todo lo que a él le correspondía. Fíjate, de tal manera que ellos, lo que dijeron, bueno, dice, porque él era fiel y ningún vicio, fíjate, ningún vicio ni falta fue hallada en él. No había nada, hermano, que lo inculpara. No había nada que lo tachara ni que lo desacreditara. De tal manera que en el siguiente versículo, ellos dijeron, versículo 5, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Ahí dijeron, no hay nada en lo que vamos a acusar a este hombre. Es tan íntegro, es tan intachable que, ¿cómo vamos a ir al rey a decirle, rey, este hombre está haciendo mal en esto, si él nos calla la boca con su actitud? Y dijeron, ya sé dónde le vamos a acusar. Le vamos a acusar en lo concerniente a su Dios. Dijeron, este hombre ejerce su fe hacia su Dios demasiado bien. Imagínate que esa sea la acusación a un cristiano, que dicha, ¿no? Qué placer, ¿no? Que alguien diga, este hombre es demasiado buen ciudadano. Acúsenlo, métalo a la cárcel porque es demasiado buen ciudadano. Este hombre es demasiado buen vecino. Este hombre es demasiado buen amigo. Así que encárcelelo porque es demasiado bueno. Eso es lo que hicieron con Daniel. Este hombre es demasiado bueno en lo que hace. Así que vamos a acusarle. ¿Y sabes qué hicieron? Idearon una ley. Mira, rey, sin decirle sus intenciones. Mira, rey, ¿por qué no haces un edicto que en los siguientes 30 días nadie busque a ningún dios de ningún lado? Vamos a ver cómo surgen las cosas. Y el rey, engañado por ellos, firmó el edicto. Ok, que nadie busque a ningún dios en estos 30 días. Y le presentaron a Daniel el edicto. Mira, Daniel, lo que el rey acaba de firmar. Está bueno, digo, está bueno. Gracias por advertirme. ¿Y sabe qué hace Daniel? Dice la Biblia que Daniel oraba a su Dios 3 veces al día. Amén. Y desde el día que pusieron ese edicto, mire, Daniel hizo algo que Jesús dice que lo hagamos de otra manera. Jesús dice que cuando oremos, ¿cómo lo hagamos? Dice, cerrada la puerta, entra en tu aposento sin que nadie te vea. Porque no hay necesidad de que tú le muestres a la gente que tú estás orando delante de Dios. Pero Daniel dijo, ¿quieren que no ore? Mira, abrió las puertas, las ventanas de par en par. Y yo estaba orando, Daniel, para que lo vieran. Para que lo vieran, amén, hermano. Pues aquellos dijeron, ya cayó, y acusaron al rey. Mira, rey, hay un hombre que se llama Daniel, el cual está quebrantando un mandato, porque tú dijiste que nadie orara, y ese hombre 3 veces al día está orando. Y el rey dijo, ¿saben qué? Pues el castigo ante eso es, échenlo a los leones. Amén, hermano. Y cuando le dicen al rey que era Daniel, su amigo, el que le tenía estima, el rey dijo, no puede ser posible. No habrá manera de que yo revoque. No, rey. La ley de nuestro país dice que no se puede revocar. Bueno, pues entonces echen a Daniel a los leones. Entonces, avance unos versículos. Avance al versículo 17. ¿Lo tiene? Dice, y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. O sea, se fue, hermano, sin comer. Como que el rey tenía una preocupación por Daniel y no comió. Y fue y se acostó sin comer. Se fue a ayuno. Dice, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Ese día, rey, te traemos el arpa, la guitarra. No quiero nada. No quiero nada. Está bien, lo dejaron solo. Y en la noche, este rey no podía dormir. Se inquietó por el aprecio que le tenía
a Daniel. Pobre Daniel, se lo van a comer los leones. No era merecedor de que los leones se lo comieran. Porque lo están llevando a esos leones por ser fiel. Amén. Qué contradictorio, hermano, cuando estaba Jesucristo en un lado de Barrabás, ¿se acuerda? Y le preguntaban, al pueblo le preguntaban, ¿a quién quiere que lo suelte? ¿A Jesús el Nazareno o a Barrabás? Que era un homicida. Dijeron, suéltanos a Barrabás. Así de incongruente la persona, hermano. Al que es un peligro, lo quieren suelto. Y al que es un beneficio, lo quieren en los leones. Amén. Pero veamos lo que Dios hace. Y cómo él pelea con su fidelidad. El rey pues se levantó muy de mañana y fue, fíjate, apresuradamente, me lo imagino corriendo, él ya quería que el sol saliera, y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso, llamó a Daniel, fíjate, con voz triste. ¿Por qué le llamó con voz triste? Porque él pensó, ya no me va a contestar. Imagínatelo ahí con voz triste, Daniel, si estás ahí, Daniel. Con voz triste. Dice, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Acuérdense que todo fue con voz triste. Entonces Daniel respondió al rey, fíjate, oh rey, vive para siempre, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. ¿Te fijas, hermano? Aquí el rey está todo acongojado, no durmió, no comió. Y Daniel la pasó toda la noche dormido. Y unos leones le estaban merodeando, que lo querían comer. ¿Quién peleó por Daniel, hermano? El ángel de Jehová. ¿Por qué? Por su fidelidad. Entonces la fidelidad de Daniel fue el arma que lo defendió ante los leones. Ahí están los leones hambrientos, hermano. Y Dios no le permitía que le hicieran nada a Daniel. Y Daniel está tranquilo todas las noches. Amén. Yo no me imagino, si usted y yo hubiéramos estado ahí, hermano, seguro que estábamos con un ojo al macho, como dicen, y otro al garabato, porque no nos vaya a morder el león. Yo imagino a Daniel completamente, plácidamente, déjense para allá, leones, no me dejan estirarme bien, porque él estaba confiando ¿en qué? En que Dios veía su fidelidad. Él sabía que no había hecho nada, por eso él testifica y dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Daniel dice, a mí lo que me importa es cómo Dios valora y califica mi vida. No me importa si ante ustedes soy digno de muerte, lo que me importa es que Dios sea el que valore mi fidelidad. Y él me halló inocente. Amén. Dicho sea de paso, hermano, la Biblia dice que Satanás anda como que, como el león rugiente buscando a quien devorar. Hermano, tú eres un bocadillo deleitoso para Satanás. Él quiere devorar tu vida. Pero déjame decirte una cosa, lo único que te puede defender es tu fidelidad a Dios, como a Daniel delante de esos leones. Amén, tu fidelidad a Dios. Y entonces sigo leyendo. Dice, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Ahora ve la actitud del rey. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Amén. Ahí está la fidelidad de Dios, respondiéndole a la fidelidad de Daniel. Amén. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Ándele, hermano, como que el boomerang, ¿no? Ellos pensaron usar un boomerang en contra de Daniel y matarlo, y a la vuelta de la esquina, hermano, el boomerang se le regresó, porque el rey tomó una actitud de, a ver, tráiganme a aquellos perversos que me engañaron para que yo firmara ese edicto, tráiganmelos. Ahora, nota este detalle, porque es interesante, y es para ponernos a pensar. Fueron traídos ellos, pero no solos. Dice, sus hijos y sus mujeres. Yo tengo una pregunta, ¿qué culpa tenían los hijos? ¿Qué culpa tenían los hijos? ¿Qué culpa tenían las mujeres? ¿Verdad que ninguna? Pero sin embargo fueron echados los hijos de las mujeres. A veces, hermano, el que comete el pecado eres tú. A veces el que comete la mala manera de vivir eres tú. ¿Qué culpa? ¿Qué culpa tienen tus hijos? ¿Qué culpa tiene tu esposa? ¿Qué culpa tienen tus padres? ¿Qué culpa tienen los que te quieren?
que el día de mañana ellos sean arrastrados también por tus consecuencias. Es un detalle para solamente mencionar y meditar. Cuidado con lo que vivo, porque a veces lo que vivo no solamente me afecta a mí, termina afectando a los que ni siquiera la deben, a los que no hicieron lo que yo estaba haciendo, pero mis consecuencias los alcanzan. Dice que fueron traídos sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado ellos al foso, al fondo del foso, fíjate, aún no habían llegado al fondo cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. ¿Te fijas? Ni siquiera habían caído cuando los leones, mira, los agarraron en el aire y los desmenuzaron por completo. Claro, porque Dios estaba valorando la fidelidad de ellos, la cual era una fidelidad completamente inexistente, nula. Por eso Dios los entregó. Ahora ve la actitud del rey. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta la ordenanza, que en todo mi dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. ¿Te fijas, hermano? Lo que logró Daniel al pelear con su fidelidad. Logró convencer, hermano, sin palabras, solamente con su manera de vivir. Hermano, vive una vida que le dé gloria a Dios, aunque no tengas que utilizar palabras. El rey mandó hacer un edicto por parte mía, el rey. Es puesto este edicto, dice que en todo mi dominio, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdura hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Aleluya. ¿Te fijas? Un hombre utilizando esta arma que estamos hablando. ¿Cuál arma? La fidelidad. Hermano, cuando usas esa arma, la fidelidad es poderosa para derribar toda fortaleza que se ponga delante. Ahí está quebrantando el corazón del rey, un rey que no era para nada de ese Dios, pero sin embargo, por la actitud y el testimonio de Daniel, este hombre terminó reconociendo, él dice, al Dios de Daniel. Tal vez no es mi Dios, pero es el Dios de Daniel. Y ordeno que todos teman y tiemblen ante el Dios de Daniel, porque Él es Dios. Imagínate, hermano, que un inconverso le esté dando esta gloria a Dios. ¿No te merece, que tú eres un creyente, darle una mayor gloria a ese mismo Dios, hermano? Si un inconverso lo puede hacer, pues con más ganas, hermano, uno que dice que ha sido redimido por la sangre de Jesucristo. Así que en este momento usted debería decir, amén. Usted debería decir, gloria a Dios. Hermano, usted debería ponerse en pie y decir, gloria al Señor. Amén, hermano. Este hombre fue impactado por la fidelidad de la vida de Daniel. Amén. A veces queremos pelear nuestras batallas con puño y con palabra, con venganza, pero acuérdense, nuestras armas no son carnales, son poderosas en Dios y las estamos viendo. Esto usted no crea que Daniel lo tenía en el script de su mente, que esto iba a pasar. No, hermano. Esto el que obró fue Dios, porque nuestras armas son poderosas en Dios para destrucción y fortaleza. Amén, hermano, vamos bien. Amén. Vea este otro ejemplo en Segunda de Reyes. Vamos caminando. Segunda de Reyes, capítulo 12. Y es bien interesante este punto que vamos a ver de la fidelidad. Capítulo 12, verso 15. Ya lo encontró, ¿verdad? Amén. Dice, y no se tomaba cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado. Dice, para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos fielmente. Estamos hablando de una reparación que se estaba haciendo en el templo. Y hermano, al hablar de dinero, pues hermano, se requiere una buena administración, ¿estamos de acuerdo? Bueno, estos hombres que estaban haciendo la obra, los cuales recibían el dinero y a su vez contaban el dinero y después entregaban el dinero a los albañiles, a los carpinteros, a los ingenieros, dice que a ellos no se les tomaba en cuenta, no se les pedía cuenta del dinero. ¿Por qué, hermanos? Porque eran hombres fieles. Amén. ¿Cuántos saben que aquí tenemos, hermano, una mujer fiel que administra los recursos de esta iglesia? A lo mejor algunos no lo saben. Levante la mano, hermano, que la conozcan. Esta mujer ha sido una mujer fiel. Cada vez que usted trae aquí su ofrenda, esta mujer es la que se encarga de administrar esos recursos. ¿Y sabe qué? Hasta el día de hoy
Esos recursos están íntegros, intachables. ¿Por qué, hermano? Porque hay una fidelidad por medio. Amén, hermano. Entonces, la fidelidad acarrea credibilidad, porque dice este versículo que a ellos no se les pedía cuentas. Amén, hermanos. Si alguien quiere pedir cuentas a la hermana, hágalo. Con toda libertad, yo sé que ella las hará. Amén. Pero la credibilidad, perdón, la fidelidad acarrea credibilidad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la fidelidad como arma derriba la incredulidad de las personas hacia tu vida. ¿Cuántas veces no te señalan y te dicen, ¿y eso que es cristiano? Dice que es cristiano. Bueno, sabes que cuando tú vives una vida íntegra, esa integridad, esa fidelidad va a darle a tu vida credibilidad de lo que tú estás diciendo ser. Miren lo que dice, hablando de ese punto, en Tito, Nuevo Testamento, Tito capítulo 2 y versículos 9 y 10. ¿Amén? Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos de entrada, los que tenemos patrones. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. ¿Cuánto quisiéramos que no tuviera ese versículo ahí? Que no sean respondones ante los amos. Dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. ¿A qué se refiere cuando dice no defraudando? Bueno, es que alguien te encargó una misión, alguien te encargó un trabajo y tú puedas ese trabajo desempeñarlo de la manera más honesta posible, honradamente. Que alguien te diga, ve, deposita estos 50,000 pesos y que esos 50,000 pesos lleguen a completos a ser depositados. Eso es lo que le dice Pablo a Tito, dice, no defraudando, amén, sino mostrándose fieles en todo. ¿Para qué? Para que en todo adornen la doctrina de nuestro Dios, de Dios, nuestro Salvador. Amén, hermano. Tú eres, tu manera de vivir fiel, la vida cristiana, es un adorno para la doctrina de Cristo. No salva tu testimonio, olvídate, para eso tuvieras que haber muerto en una cruz. No salva tu testimonio, pero tu testimonio adorna la doctrina del que sí salva, la doctrina del Señor Jesucristo. ¿Estás de acuerdo? Por lo tanto, cuando tú vives una vida, hermano, de fidelidad, mira, las personas que te conocen se deleitan en conocer cómo vives tu vida. Aleluya. Se deleitan en tu amistad. De tal manera que cuando tú les das un consejo, ese consejo es bien recibido porque lo están recibiendo de una persona íntegra, de buen comportamiento. Amén. Por el contrario, cuando tú solamente o yo solamente hablo, pero no vivo una vida íntegra, mira lo que ocurre en Timoteo. Hablando de ese mismo punto, este es el contrario. Primera de Timoteo capítulo 3. Está atrásito Timoteo. Capítulo 3, versículo 7. Hablando de la integridad, de la buena manera de vivir ante los incrédulos. Dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Está hablando del cristiano. Dice, es necesario que tenga buen testimonio. ¿De quién, hermano? De los de afuera. Eso es necesario, hermano, en nuestras vidas. ¿Cuántas veces no nos apegamos a la idea de decir, es que a la gente no se le da gusto? Y sabe que ciertamente es una frase que tiene razón. Porque la gente, si haces, te critica. Y si no haces, también te critica. Si das, te critica. Y si no das, también te critica. Y muchas de las veces, eso, hermano, nos ha llevado a la conclusión errónea de decir, a mí no me importa lo que los demás piensen de mí, al cabo con que Dios me conozca. No, ese es un pensamiento contrario a lo que dice la palabra de Dios. Porque mira, dice, es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Tú tienes que vivir una vida en la cual, hermano, tu vida vaya ganando puntos, aún con los inconversos. Amén. ¿Por qué? Porque dice, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Qué tal si tú vives una vida con un lenguaje que te da igual? Acá tú dices, mi corazón yo lo conozco. Y vives una vida desordenada y la gente conoce tu vida desordenada. ¿Y qué tal si un día, hermano, esa persona, Dios te presta a ti la oportunidad que seas tú el que le hables el mensaje?
Y esa persona conoce cómo tú vives. Mira, eres un hermano que no saluda a nadie, no le da ni los buenos días a nadie. Eres un hermano que tiene pleito con los vecinos de un lado, pero ellos saben que eres hermano. Amén. ¿Y cómo se presentará, hermano, la palabra de Dios de tu boca ante ellos cuando Dios te ponga a que tú les hables la palabra de Dios? ¿Qué te van a decir, hermano? ¿Qué te van a decir, hermano? Aunque tú les des una buena palabra bíblica y todo el mensaje, ¿qué te van a decir? Hipócrita. Hipócrita. ¿Tú quieres que yo sirva a Dios cuando tú dices servir a Dios y yo conozco cómo tú vives? No, dice, para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Entonces, la credibilidad de nuestras vidas como representantes de Dios, porque lo somos, va muy ligada, hermano, a la fidelidad que nosotros vivamos delante del mismo Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nuestra vida tiene que vivir un estilo de vida diferenciado para que cuando tu palabra hable, tu testimonio ya haya hablado antes. Amén. Hay un ejemplo, hermano, no lo tengo preparado, pero me pone mucho a pensar. Cuando Pablo, el apóstol, va hacia Damasco a traer a cristianos de los cabellos, porque dice la escritura que él los arrastraba. ¿Amén? Cuando él va, dice que respirando todavía amenazas de muerte contra los cristianos. ¿Amén? Dice que en el camino se le aparece el Señor Jesucristo. Él simplemente ve una luz que lo tumba hasta el piso. Y sus primeras palabras dicen, ¿quién eres, Señor? Y esa voz que le habla, le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y lo siguiente que Pablo dice, ¿qué quieres que yo haga? O sea, vemos un Pablo diferente, rendido y manso. Aquel que en el primer versículo dice, Pablo respirando todavía amenazas. O sea, ese hombre iba furioso como un toro. Hasta, ¿cómo se dice cuando los toros lanzan? Bufaba. Ese hombre decía, ahorita al primer cristiano que me ponga enfrente, ese me lo voy a arrastrar. Y luego lo vemos tan dócil. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Cómo fue eso? Bueno, primeramente porque es la presencia del Señor Jesucristo lo que se le apareció. Y tú no puedes toparte con Jesucristo y no haber un cambio en tu vida. Eso quiero que tú lo sepas. Pero hay algo que yo he meditado. ¿Cómo sabes tú? ¿Cómo sé yo? Dice la palabra que Pablo dice que arrastraba a los cristianos, los forzaba a negar, los obligaba. ¿Tú crees que los obligaba así? De la siguiente manera. Amigo cristiano, te pido que niegues al Cristo que tú profesas. ¿Tú crees que de esa manera los obligaba? ¿Cómo te imaginas que los obligaba? A la fuerza, unas cachetadas, unos golpes, unos azotes. O le traía a sus hijos, sus hijos, mira lo que le voy a hacer a tus hijos si tú no niegas a ese Cristo que dices tener. Pero ¿sabe qué? Muchos eran fieles. Muchos decían, mátame si tú quieres. Mátame si tú quieres, pero yo no voy a negar al Señor que salvó mi vida. ¿Cómo tú sabes si la fidelidad de todos ellos a los que Pablo obligaba a blasfemar, cómo tú sabes que su fidelidad no era la que ya estaba ablandando el corazón de Pablo? Tanto que cuando Pablo dice cuando el Señor Jesús dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, Pablo mansamente dice, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Es muy probable, hermano, que la fidelidad de los cristianos, de los que él torturó, lo enfurecía cada vez más. ¿Por qué se los torturó? Porque siguen con ese Cristo. Por eso estaba tan enfadado, porque no lograba sus objetivos. Él lo que quería era desaparecer el nombre de Jesucristo. No lo iba a lograr. Muy probablemente, hermano, la fidelidad que los hermanos a los que él torturaba, la fidelidad decía, estos deben de tener algo diferente porque no lo rehusan, no lo niegan. Probablemente esos testimonios, y doy gloria a Dios por eso, esos testimonios de gente fiel, hermano, eran lo que estaba ablandando poco a poco el corazón de Pablo. Hasta que Pablo fue ganado por Cristo, le dijo, hasta aquí, Pablo, hasta aquí llegaste. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él dice, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Entonces, hermano, tu testimonio, tú tal vez no te das cuenta, pero tu testimonio puede ser, hermano, el ablandador que Dios ya está utilizando en los incrédulos que aún no reconocen a Jesús como su Salvador. Pero tu testimonio puede ser lo que al día de hoy ya los esté trabajando, ya esté ablandando. Y tú no te das cuenta. Pero Dios sabe lo que le está haciendo.
Amén. Por ejemplo, mira lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 3. Fíjate bien, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo, vamos a leer del 1 al 2. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Cuántas mujeres quisieran que eso no estuviera ahí? Arránquelo, hermano, esa porción. Denle la vuelta, de cuenta que nunca la leímos y nunca se escribió. Fíjese bien, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, porque hay de todo. Hay esposas que tienen sus esposos cristianos, gloria a Dios por eso, pero también hay esposas que tienen sus esposos endurecidos y no creen a la palabra de Dios. Dice, para que también, los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. O sea, por tu fidelidad, tu pareja inconversa puede convertirse al Señor Jesucristo. Por tu fidelidad. Él dice, yo no quiero nada de Biblia, a mí no me hablan de Biblia, aborrezco eso, ok, no quieres Biblia, yo voy a hacer tu Biblia. Yo voy a hacer una Biblia viviente para ti, con mi conducta y con mi comportamiento, de tal manera que tú no quieres leer la Biblia, pero sí vas a ver mi trato. Y mi trato va a cambiar contigo. Y cuando tú veas que mi trato cambió conmigo, tú reconocerás que el Dios que tú tanto rechazas de la Biblia es el Dios que me está moldeando a mí. Amén, hermano. Por eso dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados, ¿cómo? Dice, sin palabra, sin tú tener que decir nada más. ¿Cómo peleó Daniel? ¿Con palabras o sin palabras? Sin palabras. Sin palabras. Sino con tu comportamiento, con tu conducta, con tu trato. Ellos se han ganado, dice, al ver vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces, ¿ya te diste cuenta lo que es la fidelidad? Amén. La fidelidad es un arma que trabaja en silencio. La fidelidad es un arma que mueve la mano de Dios a tu favor. Amén. Cuando peleamos en la carne queremos ganar a habladas, a intimidación. Yo te doy más miedo que tú a mí y por eso te voy ganando. En Dios, hermano, cuando obramos y trabajamos con esta arma que es la fidelidad, Dios es el que se encarga absolutamente de todas las cosas. En un momento de la historia, los hermanos de Moisés, María y Aarón hablaron de él. ¿Se acuerdan por qué? Porque tomó a una mujer. ¿Se acuerdan? ¿Cómo? Cusita. ¿Qué es eso? Prietita, hermano. Así como yo, una mujer morena y le criticaron oye, ¿por qué te casas con esa mujer morena? Como si eso fuera un pecado. Amén. ¿Y sabe qué fue lo que ocurrió? Dice la Biblia que ese hombre era manso, más que todos los hombres de la tierra. Y Dios dijo, a ver, vengan para acá los tres, déjenme hablar con ustedes. Y cuando se acercaron los tres, le dijo, Moisés, tú quédate allá, vengan para acá un paso adelante, Aarón y María vengan para acá. Y le dice, mira, les voy a decir una cosa, fíjate Dios cómo trabaja. Les voy a decir una cosa. Cuando haya profeta en el pueblo, yo, Dios, le hablaré en sueños o en visiones. Pero no así a mi siervo Moisés. A mi siervo Moisés le hablaré cara a cara. Y usted puede leer eso. Porque él es fiel. Eso dijo Dios de Moisés. Porque él es fiel. ¿Te fijas cómo el arma ni siquiera estaba sabiendo Moisés que la estaba usando? Él era su estilo de vida, un estilo de vida fiel delante de Dios. ¿Y qué hizo su fidelidad? Hizo que Dios dijera, oh no, esto no lo puedo pasar por alto, María y Aarón. ¿Cómo ustedes están hablando del que es fiel delante de mí? Ustedes ni siquiera lo son. Hermano, cuando tú eres fiel, Dios pelea tus batallas. Cuando tú tratas de vivir una vida fiel delante de Dios, Él se encarga de todos tus problemas. Amén, hermano. Porque la fidelidad es algo que le encanta a Dios ver en sus siervos, hermano. Como leímos al principio. En Apocalipsis 2:10, sé fiel. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Amén, mis hermanos. Siéndole sincero, hay muchos más ejemplos que tenía preparado, pero por cuestiones de tiempo y de emoción y de cómo está el culto, se nos va el tiempo. Gloria a Dios que sea hablando la palabra de Dios. Solamente quiero concluir con un punto más, que no estaba dentro de mi script, pero sí desde Dios. ¿Cuántas veces, amor hermano,
nuestra fidelidad que tenemos a Dios es hecha a un lado por un arranque, por una oración no contestada, porque no me salieron las cosas como yo las pretendía. Mi fidelidad es hecha a un lado, porque me enojé. Mi fidelidad es hecha a un lado. Hermanos, meditemos. Nuestra fidelidad debe ser algo que nosotros tengamos abrazados con los dos brazos y decir: de aquí nadie me mueve. Este es mi Dios. Este es el Dios que pelea mis batallas. Ese es el Dios que me escucha. Este es el Dios que vela por mí. Así que, ¿qué importa si no recibí lo que espero? ¿Qué importa? ¿Eso me da permiso para dejar de ser fiel delante de Dios? ¿Qué importa si Dios no me ha contestado la petición que tanto le estoy haciendo? ¿Qué importa? ¿Qué importa si alguien me dio una palabra que yo no me merecía oír? ¿Qué importa? ¿Acaso eso, hermano, derriba por completo la fidelidad hacia mi Dios? Hermano, no hay nada que pueda derribar la fidelidad de Dios hacia nosotros. Nada. Tampoco debería haber nada que derribe nuestra fidelidad de nosotros hacia Dios. Y a veces en muy poco la tenemos. ¿Se acuerda aquella historia? Y la Biblia nos da testimonio en Hebreos. Aquella historia de Esaú y Jacob. ¿Se acuerda quiénes eran ellos? Hermanos. Eran hermanos, los cuales iban a ser los herederos de su padre Isaac, el cual era heredero de su padre Abraham. Por lo tanto, en ellos había una promesa. Y se acuerda, según la ley de la Biblia, ¿quiénes eran los beneficiarios de una herencia cuando había varios hijos? El primogénito, el mayor. Levanta la mano los mayores. ¿Cuántos son mayores? ¿Es una bendición ser mayor? ¿Verdad que es una bendición ser mayor? No. ¿Cómo no? Sí. Es una bendición. Entonces, si tú dices que no, tú le estás diciendo a Dios: Dios, te equivocaste. Dios, te equivocaste porque yo debí. No, es una bendición. El ser el hermano mayor es una grande bendición. ¿Amén? Una grande bendición. ¿Por qué? Porque Dios precalificó tu vida como ejemplar. Tanto que los que vengan después de ti, esos te van a ver a ti. Por eso es una bendición ser el primer hijo. Fernanda, ¿eres la mayor también? Que bendiga, es una bendición. A menos que estuviéramos en Egipto, no hubiera sido una bendición, porque ahí murieron todos los primogénitos. ¿Está de acuerdo? Ahí sí no. Pero ¿qué creen? No vivimos en Egipto. Entonces, de Esaú y Jacob, ¿quién era el mayor? Esaú. Por unos instantes, porque eran gemelos, pero él era el mayor. Por lo tanto, él era el que tenía el derecho a la bendición de Abraham, de Isaac y de él. Pero la historia dice, cuando habla de las bendiciones de Abraham, de Isaac y de Jacob, pues ¿qué pasó? Si Esaú era el derechohabiente. Bueno, lo que pasó es que cuando ya eran grandes, hermano, un día venía Esaú del campo, cansado, porque él era un hombre cazador, cansado desde el camino, y entonces Jacob, que era más hogareño, tenía preparado ahí unas lentejas, tenía un guisado rojo, un pozole, hermano, así bien sabroso. Y cuando ya le dio a la hermana, y cuando llegó Esaú del camino, le dijo: oye, hermano, dame un plato de ese guisado que tienes. Y le dijo: ¿cómo? ¿Por qué no somos hermanos? Y le dijo: te voy a dar, si tan solo tú me vendes tu primogenitura. ¿Qué es eso? Le dijo Esaú: ¿y eso con qué se come? Yo tengo hambre. Le dijo: tu primogenitura es que Dios en sus planes te ha hecho mayor que yo. Por lo tanto, eres el derechohabiente de sus bendiciones. Ah, ¿es eso? Te lo vendo. Y te doy doble si quieres, pero dame 2 platos. Y le vendió su primogenitura. Y nosotros registramos, fíjate lo que dice en Hebreos, para cerrar con esto. Hebreos capítulo 12 y versículo 15. Dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, cuidado con la raíz de amargura, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Ahí está el personaje que estamos hablando. O profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Eso es cuando no tienes en nada de estima lo que Dios es para ti.
Cuando no es Dios alguien estimado para tu vida, tú lo vendes por cualquier ofrecimiento que el mundo te dé. Tú lo vendes así de fácil. Sí, está bien. Pero escucha lo que dice. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, mire, cuando la bendición, su papá, de ellos dos, estaba a punto de morir, los bendijo a Jacob y no a Esaú. Fíjate, dice, aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Si tú vas a esa historia, dice que Jacob, su padre, cuando los va a bendecir, se acerca el hijo, el que compró la primogenitura, y lo bendijo. Hijo, todas las bendiciones de Jehová sean sobre tu cabeza, sobre tu vida, y lo llenó de bendición. Y saliendo él de hablar con su padre, llegó Esaú y le dijo, papá, ya te andas muriendo, ¿verdad que sí? Aquí estoy para que me bendigas con tus bendiciones. Y le dijo su papá, ¿quién eres tú? Y le dijo, soy tu hijo Esaú, el mayor. Acuérdate que la bendición es para el mayor. Y le dijo, pues sabes que ya te amolaste. Ya vino otro. Y ya lo bendije. Y dijo Esaú, ¿qué? ¿Cómo? ¿Quién? Pues tu hermano. Yo pensé que eras tú. Y dijo, papá, ¿pero qué no reconociste? Digo, sí, fíjate, se me hizo raro la voz de tu hermano, pero pues yo pensé que eras tú. El papá ya no había. Y dice que empezó a llorar amargamente. Eran gemelos, nada más que había una diferencia. Uno era velludo y el otro era lampiño. Pero también se les arregló el tramposo. La mamá, Lestilla, le puso un pieles de animal que había matado para sacrificio. Amén, hermano. Fíjese, las cosas pasan, no se confíen. Amén. Entonces, mi amado hermano, dice que cuando él supo que se había quedado sin bendición, dice que lloró amargamente. Y le dijo, papá, pero no dejaste ni un tantito. Ni un tantito, hijo de él. Nada hay para mí, dice que lloró amargamente. Esto es lo que está diciendo Hebreos. Hermano, no vaya a ser que haya alguno que deje de alcanzar la gracia. Hermano, usted está grandemente bendecido. Séale fiel al Señor. No vendas lo que Dios te ha dado por un plato de lentejas. A veces vendemos lo que Dios nos ha dado por una tranza que el enemigo nos ofrece. Mira, te va a quedar y a ti. Está bien, vamos. Ahí están las cosas de Dios. Lo vendemos por un deseo carnal. Lo vendemos por una pasión. Lo vendemos por algo completamente momentáneo y pasajero. Y cuando se nos acaba, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ahí está. ¿Por qué me pasa? ¿Por qué me pasa esto? Fíjate que esa es la pregunta más incongruente. ¿Por qué me pasa esto? Sí sabes por qué te pasa. Amén. Dice la Biblia, ¿por qué se lamenta el hombre de su pecado? ¿Por qué se lamenta? Más bien dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Dice, laméntese en su pecado. ¿Por qué el hombre, para terminar, solo se lamenta en las consecuencias, hermano? ¿Por qué el hombre se lamenta cuando hay un divorcio? ¿Por qué el hombre no se lamenta cuando hay una infidelidad? ¿Por qué el hombre se lamenta cuando lo corren del trabajo, a la oficina? ¿Y por qué no se lamenta cuando se robó lo que se robó? ¿Para qué lo corren del trabajo? A ver, hermano. ¿Por qué el hombre se lamenta cuando ve a su hijo encarcelado y preso? Pero cuando ese hijo toda la vida le dio señas, papá, ponme atención. No tengo tiempo para ti. ¿Por qué no se lamentó? Porque el hombre está acostumbrado, hermano, a solamente lamentarse hasta las consecuencias, pero nunca lamentarse en las causas de esa consecuencia. Amén, hermano. No vendas lo que Dios te ha dado. Permanece fiel al Señor. Yo te invito para que te pongas sobre tus pies. La fidelidad es una arma efectiva que derriba fortalezas que tú ni siquiera tienes que meter las manos.